¿Cómo superar los desafíos en nuestras relaciones personales? ¿Estamos en una relación tóxica? ¿Qué hace que una relación sea saludable? Soy Karen Carreño. Anímate. La gente quiere que le des palmaditas en la espalda. Nosotros elegimos a nuestras parejas para algo. Tú no eliges a tus relaciones porque sí. No es una casualidad. Las relaciones no vienen a hacernos feliz. Las relaciones vienen a hacernos trabajar. Pero puedes estar consciente o inconsciente. Pero que te viene a hacer trabajar, te viene a hacer trabajar. Ir a terapia es tan necesario. Porque si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a poder sostener una relación? Es imposible. Yo creo que uno se convierte experto en lo que más le duele y más le complica. Las personas que son expertas en relaciones de pareja en redes sociales son expertas porque seguramente han tenido un cadero brutal en sus relaciones y a través de esa investigación y de ese trabajo quieren compartir. Yo he tenido de todo. He tenido auténticos desastres, me ha tocado aprender muchísimo, he tenido varias relaciones largas, no siempre las he llevado de la mejor manera porque no hacía el trabajo. Los problemas no necesitan ser resueltos, necesitan ser vistos porque cuando los ves ya no es un problema, es una decisión que tienes que tomar. ¿Qué son los celos? Lo peor de los celos, ¿sabes lo que es? Lo que te imaginas. Casi siempre es peor que lo que realmente es. Y los celos hablan de ti. Para dar un consejo, ¿sabes qué, Karen? Tienes que ser ejemplo. Cuando tú eres ejemplo, la gente viene y te pregunta. Soy Juan Frensa, anímate. Bienvenidos a mi segunda temporada. Juan Frensa. Me puse muy feliz cuando supe que aceptaste esta invitación. Es un placer estar aquí, la verdad. Y qué bonito podcast, qué bonito lugar. Se siente una vibra así como muy bonita. Qué bueno que te sientas así. La verdad que quería que vinieras aquí porque yo sé que eres coach de vida y hay un tema del que yo quiero abordar y son las relaciones. Sé que hay todo tipo de relaciones, pero hay una que es muy importante, que es la relación con uno mismo. Uh-huh. Y quiero saber, Juan, ¿en qué etapa está esa relación con él mismo? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Así para empezar suave. Sí, así, normalito. ¡Wow! ¿En qué momento estoy de mi relación conmigo? Pues estoy atravesando una etapa bien curiosa. Dicen que de los 28 a los 32 astrológicamente pasamos el retorno de Saturno. Y yo estaba ya feliz porque iba a cumplir 33 y dije, bueno, yo ya voy de salida con esto y de repente aparece una especie de desierto llamado los 33 años. Justo ayer estaba grabando un podcast con un numerólogo y le dije, oye, ¿el 33? ¿Si tiene algo que ver con Jesucristo o algo así? Y me dijo, bueno, es una etapa en la que se dice que uno muere y renace. Entonces yo creo que estoy acabando de morir, yo creo que pronto voy a renacer. Estás atravesando ese desierto y ahora vas a renacer. Sí, yo siempre he dicho que pasar el desierto es algo bueno, aunque en el momento no lo ves, ¿no? O sea, todos vemos el desierto como algo malo, como algo donde te ahogas, te quedas sin agua, no hay nadie que te acompañe, hay tormentas de arena, pero es tan importante pasar por esos desiertos para luego florecer. Yo digo que mis desiertos me llevan a mis aciertos. Totalmente. Pero sí, ahí voy. Creo que mucha terapia y mucho trabajo personal en este momento. También estás en relación de pareja, ¿verdad? Sí, tengo una relación actual. Sí, de hecho que estoy muy emocionada porque también va a ser una de mis invitadas. Sí, súper invitada. Y sabes también que me pareció muy curioso que ustedes hayan tenido el valor de hacer esta entrevista que se hicieron en tu canal, que decidieron hacerse las preguntas incómodas de pareja. Y, wow, o sea, de verdad que son preguntas muy profundas. Uh-huh. Y quiero preguntarte a ti por qué decidieron hacer eso y por qué decidieron abrirse así, porque no es nada fácil. ¿Y qué los motivó y por qué? Esto es más una idea mía. Yanni no es tan fan de hacer estas cosas. Bueno, pues en esto de crear contenido, hacer episodios, hacer un podcast, Yanni empezó el suyo, a la gente le encanta vernos juntos, de hecho siempre digo que Yanni es mi mejor invitada, son los episodios que más pegan, pero llega un momento en el que decimos, ¿de qué hablamos? ¿No? Porque pues, al final uno no se quiere repetir, quiere innovar, y le dije, oye, nunca hablamos tanto de nosotros. Dije, la gente es bien morbosa, digo, y querrá saber de nosotros. Y ¿sabes qué, Karen? Yo creo que una de las cosas más bonitas es no venderte siempre como que tú eres perfecto. Y esto pasa mucho cuando eres psicólogo, coach como yo, terapeuta como ella, que la gente viene a terapia y viene como a veces modo fan,
¿no? Como ustedes, maestros elevados, y yo digo, madre mía, digo, quita, o sea, no, yo también me enfado. Justo venía este episodio que estaba lloviendo y venía enfadado porque me había mojado, yo también soy humano, ¿no? Claro. Entonces ese episodio viene impulsado un poco por mostrarle a la gente que tenemos nuestras taras y que somos humanos y pues que tenemos la edad que tenemos y que también pues, tenemos nuestros quiebres en pareja. ¿Y a ti te impresionaron algunas de las respuestas de ella, como en relación de ustedes? No, porque tenemos una relación donde lo hablamos todo el tiempo, todo. Entonces, de hecho, siempre lo digo, la gente quiere una relación consciente. Y yo le digo a la gente, ¿eres consciente de lo que es tener una relación consciente? Porque no lo puedes idealizar. Básicamente lo que sucede es que las cosas se hablan. Esa es la diferencia. Pero es bien incómodo tener una persona que todo el tiempo te hace debatir las cosas. Imagínate, yo coach, Yani es terapeuta, y no nos callamos nada. Yo tengo una regla desde el primer día que empezamos a vivir juntos y le dije, nunca, jamás me voy a ir a la cama enfadado contigo. Me da igual lo que pase. Pero es que, a ver, eso es suena muy bonito. Y eso lo dices y quieres de verdad como ponerlo en una relación, pero de verdad hacerlo y de verdad construir un lenguaje de una comunicación sana con una pareja no es tan fácil, porque puede ser que tú sí quieras soltarlo y decirlo todo, pero y por ahí a la otra persona no le gusta cómo le hablas, o que no te lo acepta, o que lo que digas es un detonante para una pelea. ¿Cómo logras que sea una relación sana y que de verdad puedan tener un lenguaje bonito? Es que, qué buena pregunta. Todo el mundo dice, a mí que me digan la verdad. Y es mentira. La gente no quiere escuchar la verdad. La gente quiere que le des palmaditas en la espalda. Yo imagínate, yo español, además soy súper cuadrado, soy súper directo, y Yani es colombiana, costeña, relajada. Entonces, hay un choque ahí. Sí. Nosotros elegimos a nuestras parejas para algo. Tú no eliges a tus relaciones porque sí. No es una casualidad. Evidentemente yo, por ejemplo, tengo una especie de... Yo digo que tengo TOC, no es tanto, pero soy muy maniático con el orden. Yani como es desordenada. No es casualidad. O sea, tu pareja... O sea, es que... A ver, las relaciones no vienen a hacernos feliz. Las relaciones vienen a hacernos trabajar. Una relación es trabajo. Pero eso sí cuando uno se pone consciente de eso. Claro. O sea, pero puedes estar consciente o inconsciente, pero que te viene a hacer trabajar, te viene a hacer trabajar. Por eso yo pienso que ir a terapia es tan necesario. Porque si tú no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a poder sostener una relación? Es imposible. De hecho, ¿qué pasa en una relación? ¿Me gustas? ¿Quiero salir contigo? Ok, salgamos. ¿Y qué hacemos desde el primer día? Es como de, oye, mira, este es mi niño interno, ¿vale? Llora mucho, nunca me he hecho cargo de él, de hecho nunca he ido a terapia, pero toma, cuídamelo, ¿vale? Cuídalo como a mí me gustaría que lo cuidaras. Ojo, si no lo cuidas. ¿Tú crees que eso lo dice uno desde el principio? Sí. No lo dices, lo haces. Oh. Tú entregas tu niño interno y quieres que lo cuiden como a ti te gustaría que lo cuidaran, aunque tú no lo hayas cuidado. Y entonces tu pareja te dice, ok, esta es mi niña interna. Llora, patalea, nunca me he hecho cargo. Toma, cuídala. Cuídala como a mí me gustaría que yo la cuidara. Y es súper irresponsable. Porque yo ni siquiera la he cuidado así. Claro. Quizás. O sea, si ni siquiera la vas a visitar, si ni siquiera sabes dónde está, si ni siquiera sabes cómo está, ¿cómo tú te vas a meter a una relación? Es súper... A mí me parece una locura. Por eso me parece tan importante trabajar en uno mismo. Lo que pasa es que ahora se ha puesto de moda la salud mental hace unos años, se ha puesto de moda el crecimiento personal. No, perdona, hace 20 años también existía la salud mental, solo que no le poníamos nombre, solo que estaba invisibilizada. Ahora tenemos la oportunidad de poder decir abiertamente voy a terapia y en un 90 y tantos % de los casos nadie te trata como un loco. Pero antes... Sí, antes solamente decir que quieres ir a donde un psicólogo ya te miraban mal. Claro. Entonces, o sea, de hecho, la época de mis papás o mis tías o algo, ya lo veían mal, ¿no? Ir a un psicólogo. Total. ¿Cómo crees tú que se puede llegar a construir una relación saludable? Wow, a mí me encantaría a veces tener la guía, ¿no? Completa, porque yo sigo aprendiendo. Claro, yo sigo aprendiendo y yo creo que uno se convierte experto en lo que más le duele y más le complica. A mí ¿Cómo? Sí, o sea, las cosas que más nos complican, o sea, a ver, las personas que son expertas en relaciones de pareja en redes sociales son expertas porque seguramente han tenido un cagadero brutal en sus relaciones y a través de esa investigación y de ese trabajo quieren compartirlo. Okay. El que habla de, o sea, el que hable de lo que habla realmente es porque ha tenido un quiebre previo a eso. Si no, no te vuelves experto en eso. Si no, no hablarías con tanta autoridad sobre el tema. Hombre, o conocimiento. Claro, algún caso habrá de alguien que le llamó siempre la atención a hablar de parejas.
Pero la gran mayoría de terapeutas de parejas, pregúntales. O sea, todos vienen de, tuve una ruptura. ¿Cómo han sido tus parejas? Yo he tenido de todo. He tenido de todo. He tenido auténticos desastres. Me ha tocado aprender muchísimo. Pues he tenido varias relaciones largas y pues no siempre las he llevado de la mejor manera, porque no hacía el trabajo. Hasta que tú no haces el trabajo, tú no puedes tener una relación realmente lo más sana posible. Y si miras para atrás, como que ¿qué pensarías tú que te dejaron esas parejas? O sea, en una palabra, en una frase, las más importantes. Yo creo que es que he tenido, no sé, he tenido demasiados aprendizajes. Yo creo que todo el mundo te deja algo distinto. Si te das la oportunidad de aprender después de la ruptura. Es decir, si tú no aprendes lo que ha hecho que esa ruptura llegue, tú vas a seguir repitiendo el mismo patrón. O sea, imaginemos que la vida es un videojuego. Imaginemos que las relaciones son un videojuego. Entonces tú estás en ese juego de Super Mario, vas pasando y tal, y llegas al final de la pantalla. Y te ponen a prueba. Si de repente no funciona, vuelves a empezar. Lo que pasa es que cuando la gente rompe en esa relación y entonces empiezan de nuevo, tienen la ilusión de que por ser una persona nueva va a ser distinto. No. Si tú no aprendes, la vida es tan cabrona a veces que lo que te va a hacer es que te va a cambiar el videojuego un poquito, te va a cambiar los colores, el nombre de la persona, el aspecto, la nacionalidad, pero va a ser lo mismo. La misma prueba. Claro, de ahí viene que en terapia te vengan y te digan, oye Juan, mis últimas 10 relaciones fueron tóxicas o fueron narcisistas. Entonces todo el mundo echa balones fuera. Y yo te digo, ¿y qué te hace atraer a gente así? Porque nos han enseñado que la culpa es de los demás. Es que es muy curioso eso que acabas de decir, porque quería saltar de hecho a eso. Siempre uno dice, estoy en una relación tóxica, pero es que, ¿qué pasa? Que o cambio de ciudad, o cambio de trabajo, o cambio de lo que sea, pero siempre me llega la misma persona, ¿no? La persona que me quiere manipular, la que me trata mal, o la que me quiere cambiar. ¿Y qué es lo que pasa entonces, Juan? ¿Por qué uno siempre atrae eso? ¿O es que soy yo la que soy tóxica? Puede ser, o puede que no. Yo creo que el tema está en ponerte en un lugar de responsabilidad. Porque si yo voy con ese cuento de que la culpa es de los demás y que pobrecito de mí, me meto en la víctima y me meto en ese lugar, digo, órale, o sea, está bien, hay muchísima gente en ese lugar, pero ¿qué resultado tienes? O sea, si lo habláramos desde el coaching sería, todo el mundo quiere conseguir algo, todo el mundo quiere un resultado, todo el mundo quiere llegar a un lugar. ¿Qué hace la gente cuando no consigue lo que quiere? Cambia de acción y cambia de acción y cambia de acción. A mí me gusta compararlo con la nutrición. Tú quieres bajar de peso o ponerte mamadísimo. ¿Qué haces? Te pones un plan de entrenamiento. Si no funciona, ¿qué haces? Cambias el plan de entrenamiento y cambias el plan de entrenamiento. Pero mucha gente sigue teniendo el mismo resultado. El coaching te plantea un segundo orden de aprendizaje que va hasta el observador, que es cómo yo estoy volteando a ver la vida. El observador viene desde mi experiencia, desde mis errores, desde mis rupturas de corazón, como tú ves la vida. Cuando tú eres capaz de moverte en la vida, aparecen nuevas acciones que antes no estaban disponibles porque veías la vida así. Cuando tú abres, ves otras opciones. ¿Y qué hago yo para empezar a plantearme eso, por lo menos? Yo creo que es un tema de... Llega un momento en la vida en el que te das cuenta de que lo que tú eres a veces no te funciona del todo. Las cosas que tú traes, las historias... En cuanto a mi carácter Claro. o mi manera de actuar, ok. Claro, mucha gente te dice, yo soy así y no voy a cambiar. Y digo, órale, genial, pero pues qué triste. Si estás viendo durante un montón de años que tu forma de ser no encaja en muchísimos ámbitos de tu vida, quizá el tema también puede ser un poco tuyo. Pero como nos han vendido esta cosa de que la culpa es del mundo, pues al final todo el mundo está en esa víctima y no nos lleva a ningún lugar. La diferencia entre alguien que evoluciona a nivel de crecimiento personal o en las relaciones y el que no es muy claro. Es la acción. Es cuando yo recibo esta información, ¿qué hago con ella? Por eso siempre digo, y no me lo he inventado yo, los problemas no necesitan ser resueltos, necesitan ser vistos. Porque cuando los ves, ya no es un problema, es una decisión que tienes que tomar. Pero nos da pereza. Y bueno, y a veces los ves y los escondes debajo de la alfombra. Claro. O realmente no los quieres afrontar. Es que esa es la parte que yo veo que es como difícil y por eso sigues y sigues en relaciones que son tóxicas o sigues solo, porque no te duran las relaciones, ¿no? Total. Porque como que no afrontas esos problemas. ¿Cómo haces para identificar por lo menos que estás en una relación tóxica? Porque por lo menos en mi caso yo no me di cuenta que era tóxica hasta que terminó la relación.
Ya Total. cuando miras para atrás y digo, o sea, miro para atrás y digo, oye, sí, estos 2 años y medio que traté de amar a esta persona, que no era una mala persona, porque no es una mala persona, pero ¿qué pasó con Karen? Mira, yo cambié, yo no era esta persona, yo traté todo el tiempo de que me diera una aprobación, todo el tiempo me sentía en ansiedad para que me aprobara y para mí, al final, yo sentía que no estaba siendo yo realmente del 100%, entonces estaba amando algo y me sentía enamorada. Entonces, de verdad que es muy confuso. ¿Cómo haces para saber si sí estás en una relación tóxica? Es bien complejo, bien complejo. Muchas sesiones de terapia para investigar eso, pero bueno, a grandes rasgos yo creo que todo lo que no aprendes con papá y mamá, lo aprendes con las relaciones. Y Uy. eso es lo que más nos duele. Por eso muchas veces en las relaciones me recuerdas a mi papá o me recuerdas a mi mamá. Híjole, pues O que uno empiece a actuar como su papá o como su claro, mamá. también. Entonces, ¿cuál es la...? Yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Empiezo a no ser yo. Y ahí hay una ausencia de amor propio brutal. Si tú no trabajas en tu amor propio, aparte del amor propio nadie puede dar una cátedra sobre él, porque para ti el amor propio es una cosa y para mí es otra. Y eso es lo bonito de esto, que no puedes generalizar, porque cada persona es un mundo. Para mí puede ser una cosa y para ti otra. Yo siempre digo que entre el amor propio y el egoísmo hay una fina línea roja que los divide y mucha gente se confunde. No, esto es amor propio. Y yo puedo decir, a mí me parece que estás siendo muy egoísta, ¿sabes? Yo creo que para tú darte cuenta si estás en una relación tóxica, primero tienes que conectarte en tu centro. ¿Quién soy yo en este lugar? ¿Por qué estoy aquí? Y sobre todo, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué viene esta persona? ¿Qué tengo que aprender de aquí? Pero muchas veces uno lo justifica Claro, y porque sigue somos ahí. necios. Y luego entonces uno de pronto lo reacciona, lo ve y dice, no, si de pronto no, si esto no me está haciendo bien, me está haciendo mal. Y de pronto terminas y luego vuelves. O luego, o empiezas otra relación con otra persona, pero sigue siendo casi que el mismo comportamiento. Ahí yo creo que es fácil, ¿no? Es darte fácil desde la distancia, ¿no? Es ponerte en un lugar de ¿en qué lugar me he puesto en mi vida que yo no soy capaz de darme ese amor, que estoy mendigando unas migajas de amor con esta persona y estoy sometida a maltrato psicológico, maltrato físico, a que, ¿sabes? O sea, todo lo malo por este poquito de amor. ¿Desde qué lugar viene esto? Porque esto viene de un vacío De una tuyo. ausencia. Claro, o sea, tienes una ausencia brutal de amor que igual no te dieron tus papás, tus últimas relaciones hicieron lo mismo, y ahí vas mendigando un poquito de amor y soportando un montón de cosas. Y el tema es ese, que si tú no haces ese trabajo, o sea, mucha gente se van a los retiros cada fin de semana, se leen un libro cada semana, se escuchan 50 podcasts entre semana, ahí van a 1000 conferencias, vale, ¿y de qué te sirve? Si no pones un paso de acción. De nada te sirve. O sea, yo lo veo mucho en terapia. Yo no doy muchísimo tiempo terapia a nadie. Yo te doy herramientas y a volar, porque a mí, cuando yo iba a terapia antes de ser coach, a mí no me gustaba estos terapeutas, psicólogos, coaches que lo que hacen es generar codependencia. No me gusta. Yo quiero que me des herramientas para que yo aprenda. Es como ir al nutriólogo. Yo quiero que me enseñes a comer. No que me des una dieta, pero eso tiene que ver con mi carácter. Cada quien funciona de una manera. Hay gente que funciona más, dame la dieta y punto. Y por lo menos en ese caso, una vez determina uno más o menos cuál es la ausencia o qué es lo que está pasando, por lo menos en un ejemplo, ¿qué herramientas usas para empezar primero, a identificar que si estás en la relación tóxica, ya es porque hay una ausencia de algo? Luego, ¿cómo haces para afrontarla y empezar a salirte de eso? Porque a la larga digo yo que es tan tóxica la persona que te está haciendo daño como la persona que lo está aceptando, porque estás creyendo que eso es amor. Entonces, pero ¿cómo haces para empezar a quitarte esos velos o a quitar ese castillito y de verdad afrontarlo y decirlo, esto no va para ningún lado, esto te está llevando o sea, a hundirte más? Claro. Todos los días en cada sesión de coaching me dice la gente, ¿qué hago? Digo, no sé, ¿qué quieres hacer tú? Yo no te puedo decir lo que puedes hacer, porque ¿sabes qué pasa? Que eso se convierte en un consejo y yo odio los consejos. ¿Por qué? Porque dar un consejo a alguien, ¿qué significa? Significa que como yo pienso que he recorrido un camino parecido al tuyo, a ti te va a servir lo que a mí me sirvió. Y es mentira, no funciona. Por eso, cuando veo en Instagram y veo en tantas conferencias y tal que la gente se pone a dar cátedra sobre la vida, es como de... ¿Por qué hay gente que le hace sentido y por qué hay gente que no? Yo me pregunto, ¿no? Sales de la conferencia y hay gente que sale de...
salgo conectadísimo y abrazo árboles. Vale, estupendo. Y ves al lado otra persona que no le hace sentido. No puedes, o sea, el tema no está en que te den el consejo y te den la fórmula, porque no existe una fórmula. Existen ejercicios. Yo siempre hago el mismo ejercicio cuando vienen por temas de amor propio. Les digo, ok, ejercicio rápido. Toma tu libreta. Quiero que escribas las 5 cosas que más amas en tu vida, cosas o personas, del 1 al 5. ¿Sabes lo que suele pasar? Que nadie se pone entre las 5 primeras. Wow. Nadie. Claro, empiezas, amo a mis hijos, amo mi trabajo, amo amo... ¿Y sabes qué pasa? Que para poder ser una buena mamá, una buena esposa, una buena amiga, una buena hija, tienes que estar tú primero. Y eso no es un acto de egoísmo. Si yo no estoy para mí, ¿para quién voy a estar? Y ahí estás viendo a muchas mujeres intentando sostener a sus maridos, intentando sostener a sus hijos. También lo ves al revés. Muchos maridos sosteniendo a sus mujeres, a su familia. Y se convierte en una irresponsabilidad. Es más, incluso podríamos meter ahí, si tanto crees en Dios, ¿en qué lugar está? Entre esas 5. Digo yo, o sea, digo, si tanto crees en Dios, ¿por qué no está la primera? ¿O por qué no están entre las 5 cosas que más amas en tu vida? ¿No? O sea, ya me meto con gente que es religiosa, es como de, no puede ser que lo más importante de tu vida sea tu marido o tus hijos. O también hay muchas personas muy religiosas que dicen que lo primero es Dios. Por ejemplo, claro. Y en ese orden lo primero debería ser siempre nosotros mismos, uno mismo. Bueno, yo creo que no hay una fórmula de cómo tiene que ser esa lista. Yo, de hecho, cuando les digo esto y dónde estás tú, la gente es como de, ay, Juan, cuéntame, ¿cómo debería estar la lista? Y digo, no lo sé. O déjame pensar otra vez, espérate. Claro. Espérate, replanteo. Claro. Es más, mucha gente viene y se pone el primero, ¿no? Gente que ya ha ido a terapia y tal, y me dice, yo el primero, tal, y digo, ok, ¿qué tan real es eso? Digo, a mí me da igual que me mientas, yo voy a cerrar esta sesión y me voy a ir a dormir. Pero sé honesto, sé honesta. ¿Eres lo más importante de tu vida, sí o no? Haz un acto de generosidad contigo. Porque si no, no va a servir de nada. ¿Sabes lo que más pasa? La gente viene a terapia y me dice, yo ya lo sé, Juan, yo ya lo sé, Juan, yo ya lo sé, Juan. Y digo, ¿y de qué te sirve saberlo si no lo ves? O no lo actúas, o no lo haces, Claro. o no lo llevas a la práctica. Claro, o sea, no te sirve. ¿Y qué pasa cuando unas personas, o sea, qué pasa cuando las personas no hacen este ejercicio? O sea, eventualmente van a estar solteros todo el tiempo o van a ser, no sé, van a estar siempre saltando de relación mala en relación mala. Pero ¿por qué es tan importante de verdad sanar primero esa relación con uno mismo? Porque es que ya no tiene que ver con las relaciones, Karen. Yo creo que tiene que ver con la vida. Todas las relaciones, ¿no? ¿Cuántas personas no hay aquí ahora en el equipo? Estos son relaciones también. Y hay que saber cuidarlas. Las amistades me parecen clave en la vida. Si tú no sabes mantener una buena relación de pareja, no vas a saber tener una buena amistad. La gente que dice, sí, no, son relaciones iguales. Y también requieren, ¿no? Como esta cosa que decían los amigos cactus y los amigos bonsai, ¿no? Hay gente que puedes no llamarla durante un mes y no se enfada, y está el amigo bonsai que tienes que estar pendiente y preguntarle cómo le fue en el colegio a su hijo, y, ¿no? Este tipo de amigos. Es como de, cuida las relaciones, pero cuídate tú primero. Porque si no sabes quién eres, ¿cómo vas a saber qué puedes ofrecerle a los demás? Es que es básico, o sea. Y de hecho, siempre lo digo, o sea, estar soltero está increíble. Lo que pasa es que cuando estás soltero no hay conflicto. Claro. Esa es la diferencia. O sea, cuando tú estás soltero y vives solo, el conflicto es contigo, ¿sabes? O sea, no hay mucho. Pero lo que te viene a hacer aprender es una relación. Ahí van los hippies que viven en Sharalandia y que viven en Puerto Escondido y que son surferos y que no tienen conflictos en la vida. Está genial. Pero, amigo, hay una parte de la vida que no vas a desarrollar. Es así, somos seres sociales. Sí, no, claro, porque contigo, o sea, ¿quién te reta? ¿Quién te saca esa parte, ese lado oscuro para pulir? No hay espejo. No hay espejo. O sea, ojo, o sea, a mí me parece que la etapa de la soltería hay que vivirla plenamente. Cada vez que estés soltero o soltera, vívela con todas las consecuencias. Y disfruta y haz lo que tengas que hacer. Y sé, sobre todo, siempre muy directo y muy sincero. Porque también hay que tener responsabilidad afectiva cuando eres soltero. O sea, si yo me veo con 5 mujeres, le quiero hacer saber a las 5 mujeres que me veo con 5 mujeres para que tú decidas. Pero el problema es que no lo hacemos. Sí. Ese es el problema. Sí. Porque nos da miedo. Sí. Bueno, y ahora hablando sobre duelos, cuando ya pasas por lo menos en relaciones, terminas una relación, porque también creo que esa es una parte muy difícil, el duelo. Cuando terminas una relación, tienes que pasar por ese proceso de
de olvidar a la persona o de soltar a esa persona, ¿qué herramientas nos puedes dar para atravesar un duelo? Wow, he escuchado de todo y a veces hasta me conflictúa escuchar a profesionales decir ciertas cosas. El otro día una chica en mi podcast dijo, yo creo que bloquear a tu ex de las redes sociales es un acto de amor propio y de mucha inteligencia emocional. Yo no lo veo así, ¿sabes? Entonces como que a veces también me pierdo en qué sería lo más práctico. Tú no lo ves así, de que bloquear a la persona. O sea, como que no es sano de pronto cortar Es que yo de creo raíz. que la palabra lo dice, ¿no? Bloqueas. Por lo tanto, bloqueas una energía también. Es decir, si yo estoy tomándome un café contigo, ¿no? Y te estoy conociendo, pero al otro lado está mi novia y yo estoy mal con ella, ¿a dónde te crees que se va mi energía? ¿Está contigo o está con ella? Pues es lo mismo. Sí, puedo estar aquí como un ente Claro, hablándote, pero mi cabeza, y sí, la verdad, eso le pasa a muchas personas que están en duelo. O sea, su mente está todavía en el pasado. claro. O sea, entonces, ¿qué hago yo? Que yo recomiendo. No doy consejos, recomiendo. Yo lo que recomiendo es, cuando rompas con tu pareja, ponla en amor. Así te duela, así te cueste. Porque si tú no la pones en amor y empiezas a odiarla y empiezas a hablar mal de ella, Pero ¿cómo haces si se puso cachos o si te puso algo, o si fue una ruptura fea? ¿Cómo haces para ponerla en amor? pero es que eso habla de la otra persona, no de ti. O sea, que tú y yo estemos juntos y tú decidas no estar conmigo, no tiene nada que ver conmigo. Es tu decisión. ¿Qué puedo hacer yo ahí? No depende de mí. Es que nos frustramos, Karen, todo el tiempo por cosas que no podemos cambiar nosotros. O que no podemos controlar o que no nos pertenecen. Claro, o sea, si tú a mí me quieres poner los cachos, hoy en día es lo más fácil del mundo. O sea, no hace falta... De hecho, los celos, los famosos celos. ¿Qué son los celos? Lo peor de los celos, ¿sabes lo que es? Lo que te imaginas. Lo que te imaginas casi siempre es peor que lo que realmente es. Y no pasa. Y los La celos, película que claro. tienes en la cabeza que no pasa. Y los celos hablan de ti, no de por quién tú sientes celos. No, es que mi novia... Bueno, ¿y por qué estás con una novia así? ¿O por qué estás con un hombre así que le gusta gustar tanto? Porque eso despierta una inseguridad en ti. Pues no estés con personas así. Ah, pero es que son los que me aparecen. No, son los que energéticamente atraes. Yo, por ejemplo, yo soy actor y tengo tantos amigos modelos, actores y tal, y ahí los ves siempre con el mismo prototipo de novias. Es que querías la más guapa, ¿no? Pues ahora sostén cuando vayas a un restaurante que vas con la mujer más guapa del restaurante y aguanta las miradas. ¿Qué te digo? Lo has elegido tú, ¿eh? No lo ha elegido nadie por ti. Pero entonces nos conflictúa cuando aparezco y digo esto a la gente, ¿no? Pero tú lo has decidido, o sea... O sea, que hay algo que tengo yo que trabajar en mí si me producen celos. O sea, quiero estar con una persona guapa, pero también me produce celos que la mire. Claro, O sea... es incongruente en realidad. O sea, si yo sé que a mi novia la mira... A ver, miramos. Una cosa es que la miren lascivamente o que le digan... Eso ya es otra cosa, no estoy hablando de eso. Digo que simplemente la miren por su belleza. Pues, amigo, pues qué bonito que tienes una novia tan guapa o un novio tan guapo que la miran. ¿Qué te puedo decir, sabes? ¿De dónde detona esa inseguridad en ti? Porque yo ahora voy a cumplir 34 y me doy cuenta de que al final el tiempo pasa para todo el mundo. O sea, y la belleza, pues sí está muy padre, pero llega un momento en el que, ¿qué más me puedes aportar? Vale, qué guapo eres, qué guapa eres, pero ¿y qué más hay detrás? Sí, pues sí. si no tienes nada más para aportarme, ya con esta edad no me sirve, ¿sabes? Con 20 me servía muchísimo, pero ahora no. Entonces es como darte cuenta que todo en esta vida viene a hablar de ti. Todo en esta vida viene a verte a la cara a ti. Todo habla de ti. No desde el ego, sino de cada cosa que pasa. Lo que tú puedes hacer es darte cuenta qué explicación le das a eso. Es que es muy fácil cuando se dice o algo, ¿no? Ay, lo que la pareja te está mostrando es un espejo, es un reflejo de lo que tienes que cambiar. Pero tú que eres coach tienes una manera más bonita de explicarlo, porque es que hasta a veces a mí me parece difícil entenderlo. Y no solamente con pareja, con amigas, ¿no? O amigos o algo, que de pronto pasa una temporada con tu amiga que no te estás llevando bien y entonces dices, ah, no, es que es un reflejo, tu amiga te está mostrando algo que tú tienes que trabajar. ¿Es verdad? ¿Cómo se hace para identificar eso? Si tú aceptas que cualquier persona que llega a tu vida llega para algo, no por algo, es que entonces te pones en un lugar de aprendizaje constante. Pero no queremos trabajar, somos perezosos. No nos apetece hacer la chamba. Todo el tiempo pasan cosas. A mí me pasan cosas
Yo de repente vine a México y todos mis amigos eran más jóvenes que yo y modelos. Modelo de Dolce & Gabbana, modelo de Emporio Armani, no sé qué. Yo me veía en los antros y decía, nadie volteaba a verme. Luego la conversación, yo me ganaba la conversación. Pero hasta el primer impacto, que llegaba yo con 5 chicos guapísimos, 1,90 m, y a mí me dio, ¿no? Decir, pero, hostia, a mí me dolió en mi ego, ¿no? Y luego analizas, ¿para qué la vida te pone en ese lugar? Pero no queremos. Tienes que ponerte en ese lugar. Yo porque tengo una novia colombiana. ¿Por qué? O sea, para algo ha llegado a mi vida, ¿sabes? O sea, pero todo el tiempo queremos poner balones fuera, balones fuera. No es mi responsabilidad, es culpa de los demás, siempre me llega gente así. No, tío, vete a terapia. De verdad, ve a terapia. O sea, si estás escuchando este podcast, ve a terapia. O sea, es lo mejor que puedes hacer. ¿O hay alguna herramienta que tú puedas por lo menos empezar la terapia solito desde casa? Empezar a decir, Sí. que te animes de verdad y empezar a decir, bueno, yo todos los días voy a empezar a identificar algo en lo que tengo que trabajar. Y ¿cómo aconsejarías tú que podría uno hacerlo? Lo más práctico, escúchate un buen podcast, léete un buen libro y aplica el 5% de lo que va en ese libro, en ese podcast. Si tú aplicas el 5%, Trata de aplicarlo. el 5% de un libro, un buen libro, ¿eh? No hablo de un buen libro. Tú lo aplicas, tu vida se va a otro lugar. Gente que tiene malos hábitos, léete el de hábitos atómicos y aplica el 5% de ese libro. Léete Invicto, no sé, pilla un buen libro y léetelo y aplícalo. De nada me sirve esta gente que se lee 50 libros y se cree que lo sabe todo, pero siempre está en el mismo lugar. Todos tenemos un amigo, una amiga que se pone en el centro de la mesa y yo, maestro de todos, os voy a explicar de qué va la vida. Y lo ves en el mismo lugar, con relaciones tóxicas, con trabajos temporales, que no pone el huevo en ningún sitio. O sea, entonces, hermano, por eso digo que los consejos no sirven. Para dar un consejo, ¿sabes qué, Karen? Tienes que ser ejemplo. Cuando tú eres ejemplo, la gente viene y te pregunta. No tienes que ir a decir. Y yo entiendo que como seres humanos queremos compartir nuestro aprendizaje. Y está bien, todos queremos. Oye, me he leído este libro, te quiero explicar. Ponlo primero en ti. Ponlo primero en ti y no tendrás que ir a decirle nada a nadie. La gente te va a preguntar. Lo veré. Lo Se voy a ve ver. el cambio, se claro, ve. o sea, se si nota. tú pesas 95 kilos de sobrepeso y bajas a 70, te aseguro que todo el mundo te va a preguntar. Ahora, si tú pesas 95 kilos de sobrepeso y le vas dando lecciones de alimentación a la gente, ¿qué crees que va a hacer la gente? Pues no te va a escuchar. No te va a escuchar. O sea, es así. O sea, mucha gente, me pasa con Yanni, ¿no? Y nos idealiza. Piensa que nuestra relación es estupenda y maravilloso, que lo es, pero tiene sus cosas, como todas las relaciones. Y yo les digo, yo he venido a aprender esto a mis 34 años de un montón de relaciones pasadas, porque me puse a hacer el trabajo. Esto no es gratuito, ¿sabes? ¿Cuándo decidiste empezar a hacer el trabajo? Cuando conocí a Yanni. Honestamente, con una relación, cuando conocí a Yanni. De mirarla y decir, vamos a hacerlo. Por eso pactamos. Pero por eso sientes que entonces el amor viene de un lugar diferente. No es solamente aceptar que todo es bonito, sino también trabajarle, como estás diciendo desde el principio. Totalmente. De hecho, ya le preguntarás, pero no nos gustamos físicamente ninguno de los dos. Ni a mí me gustó ella, ni yo le gusté a ella. Empezamos a hablar y empezamos a quedar. Y nunca pasaba nada. Y hablábamos por horas, y yo decía, es que yo no sé si me gusta, ¿sabes? No es el prototipo físicamente que a mí... Y hablando y hablando y hablando. Por eso sabemos que nuestra relación... Ahora la amo y me parece la mujer más bella del mundo. Pero no vino desde la belleza. Vino desde la belleza interna. Y a mí nunca me había pasado eso. Yo me podía pasar horas escuchando a Yanni. Aparte tiene una voz así como de locutora de radio, no, ASMR. tú la escuchas ya. Que te pones a dormir y era como de, wow, ¿qué es esto, no? Es un trabajo y yo no me siento el ejemplo de nada. O sea, yo la sigo cagando, sigo aprendiendo, pero la diferencia es ponerte en acción y tener herramientas. Por eso siempre digo a la gente, ve a terapia, o sea... Enfréntate a eso. ¿Por qué vas cuando te duele el hombro a un fisio y no puedes ir a terapia cuando te duele un poquito el corazón? Claro. O sea, ¿por qué te maltratas así, sabes? Bueno, y Juan, cambiando de tema, ¿tú has usado alguna vez aplicaciones de citas? Obvio. ¿En serio? Mucho tiempo, sí. ¿De verdad? Sí, Y cuéntame cómo fue esa experiencia. A mí me encanta experimentar todo en esta vida. Me parece súper interesante las... Hace ya años que no uso, ¿eh? Pero usé todas. Que quede claro. Todas, usé todas. No vamos a hacer promoción aquí de ellas. No, pero cuéntame cómo es eso, porque yo nunca me atreví, no fui capaz. A mí me parece un experimento social maravilloso. Primero porque la gente miente mucho y eso me encanta.
Entonces llego allí y digo, o sea, no eres la persona de las fotos, punto número uno, o fuiste esta persona en algún momento de tu vida, cosa que ya no eres. Eso me parece bien gracioso. Luego las conversaciones, la gente siempre está... Me encantan esos perfiles que yo llegué a ver de nombres no sé qué, nombres no sé cuántos, no me saludes con un hola. Amiga, amigo, ¿cómo quieres que te salude la gente? ¿Sabes? Es como de... Esta cosa de impulsar a la gente a ser súper creativa es como de... Por la calle tú no vas saludando a la gente de formas súper creativas. ¿No? Le dices a la gente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que te sale. Claro, o sea, yo soy anti eso. Pero en el hecho de las citas a ciegas, creo que intentamos mostrar una versión de nosotros que ya nos gustaría a nosotros conocer esa versión, porque no lo somos. Si tú no eres el más caballeroso del mundo, ¿por qué tienes que hacerte el más caballeroso del mundo? Si tú no eres el más generoso del mundo, ¿por qué te tienes que hacer el más generoso del mundo? Si tú no vas a restaurantes caros, ¿por qué te llevas en una cita a una mujer a un restaurante caro? O sea, yo eso nunca lo he entendido. ¿Cómo te vendías tú Yo iba a mi cafetería favorita. ¿Pero siempre. qué foto te ponías o cómo te Una foto normal. ¿Como de chico Aparte, cool de ir al café? Hay hasta estudios. De hecho, la creadora de Bumble dice que cuando hagas match con alguien y fluya la conversación, cierres la aplicación y te dediques a esa persona. Porque después de hablar con 6 personas, ¿tú te crees que te acuerdas de lo que le has dicho al primero? No te acuerdas. O sea, es imposible. Y a mí me hace gracia porque todo el mundo usa las mismas fotos. Una foto en Nepal haciendo un voluntariado, que se me vea que soy humanitario. Luego, una foto haciendo deporte para que se me vea que soy deportista. Una foto así como riéndome de lado. O sea, amigo, todo el mundo hace lo mismo. O sea, ¿por qué queremos hacer lo que hace todo el mundo? Un personaje, es crear un personaje. Yo tenía una foto mordiendo una tarta de chocolate. Ese soy yo. Me encanta el chocolate. Si quedas conmigo, que sepas que no vas a comer una tarta de chocolate. Y ya está. ¿Por qué tienes que vender una versión de ti que no eres? ¿Conociste a alguien interesante en ese tiempo? A todo el mundo. Yo creo que todo el mundo es interesante si sabes verlo. Lo que pasa es que a mí me encanta conocer a la gente a través de una conversación que no sea la típica de ¿y cómo fue en tu relación? ¿Y a qué te dedicas? Yo planto un tema raro en la mesa así cuando veo la oportunidad y veo cómo reacciona la persona. Yo, por ejemplo, siempre quiero ser papá. Entonces, en todas mis citas, siempre que veía a un niño, hacía un comentario y me quedaba mirando al niño. Siempre me preguntaba, obvio, las mujeres no te van a preguntar. Yo, sí, yo he escrito 2 libros a mis futuras hijas. De hecho, tengo 2 libros que he escrito a mis futuras hijas. Oh. Y todo el mundo se quedaba así como de... O sea, tienes que tener Bueno, una tiene hija. una historia muy larga que da para otro podcast, pero... Otro podcast, por favor. pero ahí ves. ¿Qué quieres sacar de la cita? Porque también se vale ir a una cita simplemente para tener una noche furtiva y ya. No todo el mundo quiere ir a una cita a tener para tener compañía, claro, un rato y o ya. pasar un rato. Yo me he reído muchísimo. O sea, nunca me he ido de una cita a pesar de que en muchas ocasiones no me ha gustado la persona. Es bien interesante. Bueno, ya está, ya estoy aquí. Es viernes, me voy a tomar una copa de vino. A ver, ¿quién es esta persona? Cuéntame. ¿Por qué mientes tanto? ¿Por qué pones unas fotos de tu prima? A ver, cuéntame. Ay, no te puedo creer. Está, o sea, creo que hay que ser curioso, hay que probar las cosas. Para poder hablar de ellas hay que probarlas. Juan, y bueno, quiero preguntarte el consejo que yo creo que mucha gente quiere escuchar, la gente que nos está siguiendo quiere escuchar, y es, ¿qué claves hay para poder llegar a tener una relación sana o saludable? Digámosle, no sana, pero una relación saludable, construir una relación amorosa saludable. Totalmente. Hablar las cosas. No dar por hecho, no suponer. Yo no puedo estar suponiendo todo el rato las cosas. Y todo lo que yo me cuento de la otra persona, hay otra versión que yo no conozco. Yo no sé por qué mi marido lleva 5 horas sin contestar al teléfono. Si yo empiezo a pensar que me está poniendo los cuernos, eso habla más de mí que de él. Todo lo que yo me cuento. Claro. O sea, lo que tú te imaginas antes de ni siquiera haber hablado con la persona acerca del tema. ¿Para qué te quieres contar una cosa sin saber la otra versión? Cuando sepas la otra versión podrás sacar conclusiones. Pero lo más importante es hablar las cosas. Y pactar, hay que negociar. En las relaciones hay que pactar todo el tiempo. Yo pacto con muchas cosas con mi pareja. Yo soy un maniático del orden, ella es súper desordenada, pacto por ahí. Ok, yo tengo un carácter más explosivo, ella es más calmada, pacto por ahí. O sea, necesito pactar. No puede ser todo como yo quiero. O sea, habla las cosas y sé directo. Porque las conversaciones incómodas hacen que una relación crezca. Si tienes la inteligencia emocional suficiente, claro. ¿Y cómo haces que una conversación incómoda se vuelva una conversación buena?
Porque en mi caso, de verdad te lo voy a decir, a veces soy muy enojona y quizás por eso es que las relaciones no me duraban, ¿sí me entiendes? O no me duran, porque a veces no encuentro y he tenido que trabajar en esa parte de decir las cosas de una mejor manera, porque igual de la parte de donde yo soy, de Colombia, las mujeres hablan un poquito más fuertes y cada vez que yo le hablaba a mi pareja pensaba que yo le estaba regañando Claro. o que yo ya estaba buscando problema. ¿Y cómo haces para que algo que tú quieres decir, que sea incómodo, se vuelva en una conversación que no termine en un detonante y una pelea horrible? Bueno, tú lo tienes fácil con ese acento que tenéis en Colombia de amor, como así. Y ahí Hombre, le es que yo hablas no y soy ya de se calman. Medellín. Ya le hablas así con el acento de Medellín y ya, chao. Ya. A mí me desarmas. Yo tengo la teoría, y es mi teoría, de que si las dos personas se están trabajando a sí mismas y tienen esas conversaciones incómodas, es imposible que eso acabe mal. El pedo viene cuando uno de las dos partes sí está haciendo el trabajo y el otro no, porque no tienes el lenguaje. Si yo voy a terapia y tú vas a terapia y está habiendo un conflicto y yo te vengo, en las relaciones, Karen, no gana nadie. En una pelea no gana nadie. ¿Y sabes lo más bonito? Que para las parejas tenemos que perder los dos para ganar juntos. Pero vamos con un ego brutal. Yo quiero tener la razón. Woody Allen decía en Manhattan, ¿no? En la película decía, ¿tú qué quieres? ¿Tener la razón o ser feliz? Porque no va de la mano. ¿Qué quieres? No hay nada que más placer nos dé La que tener paz la o la razón. razón. Claro, pero ¿para qué quieres tener la razón si no estás bien? No, perdamos los dos, vamos a bajar las armas. Oye, mira, me siento dolido con esto. Ayer sentí celos por esto. Pero si sé que es un tema mío, sé que no es tuyo, pero necesito que me ayudes con esto. Pero tenemos un ego brutal y entonces aventamos mierda al otro. Es que tú hiciste, es que tú miraste, es que tú no sé qué. Hermano, no va a funcionar. O sea, los caracteres explosivos, ¿no? Como el tuyo, como el mío, tal, que somos tan directos, tenemos que aprender a medir. Porque si no, no vas a sacar lo que realmente quieres. Yo pienso que hay que ser a veces un poquito más... A mí me toca a veces empezar a escribir. ¿Qué es lo que quiero decir? No, esto está sonando muy fuerte. Venga, otra vez, borrémoslo otra vez. A veces lo escribo antes de decírselo a la persona. Me ha funcionado. Está bien. Yo incluso, si estoy muy enfadado y, por ejemplo, mi pareja quiere hablar y le digo, no, y quiere hablar y digo, ok, pero escúchame, voy a sacar toda esta rabia. Este veneno no es contra ti, pero ya que quieres que hablemos ahora y yo no me siento preparado, necesito sacar este veneno. Una vez saco el veneno, digo, ok, ya me he calmado, ahora. ¿Sabes? Pero avisa, oye, ¿quieres hablar? Va a salir veneno, ¿eh? Pero este veneno no te lo no es tomes contra personal. ti. Yo pienso que es mejor no sacar ese veneno en ese momento. Y me voy a terapia, o voy con mi amiga, o me voy a dar un paseo. Yo me encanta ir a caminar. Amo caminar. Me parece que es la mejor meditación que existe en el mundo. Y eso te... A mí me tranquiliza muchísimo porque además caminar es el mejor medio de transporte que existe porque acompasa perfectamente con los pensamientos. O sea, vete a caminar, reflexiona y vuelve. O sea, pero reflexiona de verdad. O sea, y analiza porque tú tampoco estás haciendo algo bien. O sea, no todo es culpa del otro. Sí, no. Para bailar tango se necesitan dos, como dicen, ¿no? A mí a veces me gustaría cuando me invitan a podcast llevar como las claves donde... Digo, pero es que no hay claves. Y ahí hay un montón de gente haciendo negocio, dando claves y llenando conferencias y vendiendo libros con cosas que no son reales. Que serán O que no le reales para... sirven a todo el mundo. Ahí está. Que le sirve a un tanto por ciento de la población, pero no a todo el mundo. Entonces ahí va la gente que no le hace sentido y se frustra. ¿Por qué me he leído ese libro y no me hace sentido? Hermano, porque habrá otro libro que te haga sentido a ti. Porque eso no es una verdad universal, eso lo escribió un humano. Es un humano que tiene una serie de experiencias y de formación que le lleva a tener ese cuestionamiento, pero no es real para todo el mundo. Y a que le haga sentido, chido. Vete, cásate con la idea, ve a todas sus conferencias. Genial. Entiende siempre que esa persona a la que tú idolatrizas y que la pones en ese lugar es un humano. Sí. No es Dios, no es perfecto. Ni Tony Robbins, ni Brené Brown, ni nadie que se le precie. Y eso es lo bonito. Eso es lo que los hace auténticos, que son humanos. A mí me parece. Que también han pasado por el proceso y están evolucionando también, ¿no? Y todos estos consejos que están dando es porque vienen también desde ese trabajo que tú también empezaste a hacer. Total. De hecho, ahora Jan y yo damos unas conferencias en Colombia, en Medellín y en Barranquilla, y ya nos decían como de, no, porque ustedes nos van a enseñar. Y digo, oye, a mí no me pongas ese nivel de responsabilidad. Yo vengo a hacerte preguntas. Si tú sales de esta conferencia preguntándote algo, ya la armé.
Si te llevas una cosa de toda la conferencia, si te llevas una cosa de este podcast, una, ya valió la pena. Con una, pero ve y ponla en marcha, ve y ponla en práctica. Al final de cada sesión le digo a la gente, ok, de todo esto que has visto hoy, ¿qué acción puedes tomar hoy para empezar a caminar hacia donde tú quieres? Una pequeña, no te agobies. ¿Qué es? Y ahí es donde se arma el plan. Okay. Si yo voy a terapia y me voy, y digo, ay, qué bonito habla mi terapeuta. Sí, pero ¿y? O te abruma con un montón de información y sales como que no sé por dónde empezar. Claro, ¿No? y lo bonito es que el otro se dé cuenta. Por eso siempre me digo, ¿qué hago, Juan? ¿Qué quieres hacer? Entonces al final de la sesión me dicen, me he dado cuenta. Tal. Yo lo puedo ver desde el segundo 1, pero si tú no lo ves, ¿de qué me sirve yo decirte en el segundo 1, oye, Karen, tienes que hacer esto? No, lo bonito es que tú llegues a la conclusión. Claro. Y eso es lo que hace un buen profesional, acompañarte en ese sentido. Muchísimas gracias. De verdad que muchísimas gracias por todo esto. Ha sido para mí una terapia. Se presta el lugar. En serio, ha sido de verdad una terapia para mí, todo lo que me has dicho. Y sí me quedo con muchas cosas, y hay que poner en práctica, es verdad. Es un placer, Karen, y nada. Un detallito. Que le doy a todos los muchas gracias. Muchas gracias. Me lo he pasado muy bien. Mucho éxito con el podcast. Tengo ganas de verlo. Qué bonito. Muchas gracias. Y nada, que sigan habiendo espacios así donde la gente pueda venir a cuestionarse un poquito. Ha sido un placer, de verdad. Gracias de verdad por todo. Un placer. Nos vemos a la próxima. Si te gustó este podcast, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita. Para más contenido, sígueme en mis redes sociales.